Permíteme. De un tema que normalmente lo conocemos como uno de sus atributos, pues quizás muy bien conocido y en otras ocasiones muy mal conocido, es el amor de Dios. El amor de Dios es uno de esos atributos de nuestro Dios, y me puedo adelantar un poquito, que es uno de sus atributos comunicables. Entendamos que en Dios tiene dos partes de su atributo, uno los incomunicables y otros los comunicables. Pero bueno, ahorita adentramos más a fondo esto. Y en la historia de la humanidad, jamás en nuestros días ha existido ni existirá una demostración tan grande de amor como la que efectuó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vayamos a nuestro texto, pues, entonces, en Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, Primera de Juan, de 7 al 11. Puestos de pie, por favor, para leer su santa palabra. Y dice así: amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pueden sentarse. Y bueno, este amor de Dios también es una de las marcas de su iglesia. Me voy a adelantar un poquito. El apóstol Juan empieza hablando que Dios es luz en su carta. Y el apóstol Juan, pues recordemos que fue el discípulo amado y estuvo muy cerca de nuestro Señor. Así es que él estuvo atento a cada uno, yo creo, de los detalles de nuestro Señor Jesucristo, porque le amaba, ¿sí? Pero esta es una de las marcas que también necesitamos tener nosotros, y es una de las marcas que tú tienes vivas en esta iglesia. Me adelanto un poquito. Si realmente tú amas a Dios, amas a tu iglesia, ¿sí? Si tú amas a Dios, amas a tu hermano, porque la Biblia dice más adelante, un poquito atrás, que si realmente no tenemos amor, no amamos a Dios y no amamos a los hermanos, pues somos mentirosos, ¿sí? Pero bueno, este atributo este atributo y todos los atributos comunicables e incomunicables son difíciles de entender en su profundidad. Aún así, mis hermanos, mis amados hermanos, aun cuando estemos en el cielo, no es decir, ya llegué al cielo y voy a conocer a Dios en toda su plenitud. No va a ser así, hermano. Es imposible. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Pero este atributo, lejos de entenderlo, el apóstol Pablo también lo escribe y lo expone en su carta a los Efesios. No vayamos ahí, 3:19, que dice: y de conocer del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿verdad? Yo trataré de hablar del amor de Dios de una forma diferente a la que estamos acostumbrados a escucharlo. Tú y yo hemos tenido realmente lo que ejecutó el Padre, no hemos entendido, lo que ejecutó el Padre en esa cruz, descargando toda su ira santa sobre los hombros de la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dicen, ve la cruz, quien no tiene un entendimiento claro de qué es la cruz, pues nada más ve a nuestro Señor crucificado.
Pero cuando nosotros realmente entendemos ver la cruz, mis amados hermanos, todos los atributos de Dios están plasmados en esa cruz. Todos y cada uno de los atributos de Dios están ahí. Y el amor de Dios es algo tan importante en nuestras vidas que necesitamos conocerlos realmente. Estamos lejos de conocer los misterios que encierra este cuadro, donde la cruz no es solo la demostración de amor, sino cada uno de sus atributos, como ya lo había dicho. Bueno, entonces, la Escritura enseña sobre el amor de Dios, qué podemos ver y qué podemos apreciar. Vamos a ver 4 puntos. Primero, vamos a ver lo que no es el amor de Dios. Número 2, la definición de este atributo. Número 3, ¿cuál es nuestra percepción de este amor? 4, ¿para quién es? Y la última, ¿cómo vivir a la luz de este maravilloso amor? Bueno, primero, lo que no es el amor de Dios, amados hermanos. Miren, el amor de Dios no es que Él carece de amor, para empezar, porque Dios es amor, ¿sí? El amor de Dios no es que necesita amor de nadie, ni de ti ni de mí, en un sentido. Dios, ¿sí?, es autosuficiente para amarse a sí mismo. Dios es amor, no necesita. Si tú estabas pensando es que Dios está triste porque no le amas, no. Te tengo estas noticias, o sea, Él no está preocupado por eso, porque Él tiene amor en sí mismo. No se pone triste porque no le amas. No se siente solo porque no te necesita, no me necesita. Él no tiene momentos de estrés ni de ansiedad como tú y yo los podemos tener o los hemos tenido. Dios es autosuficiente, ¿sí? Entonces, ni de desolación, ni mucho menos de ansiedad. No espera amor de nadie. En un momento, Dios no te necesita en ese sentido para amarse a sí mismo. No se siente solo, ¿sí? Entonces, ahora ojo aquí, no ama a todo el mundo, porque su amor viene ligado y va muy junto con un atributo que es la justicia de Dios. Entonces, Dios realmente no ama a todo el mundo como mucha gente piensa. Tengo una hermana que me dice, es que Dios ama a todo el mundo. Le dije, no. Entonces, si amara a todo el mundo, entonces ¿por qué fue su sacrificio? No lo hubiera hecho, ¿sí? El mundo en particular, en Juan 3:16, no me quiero meter mucho adentro en esto, habla de otra cosa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, Dios no tiene esa característica de amar a todo el mundo, porque no es así, mis amados. Déjenme adelantar un poquito, que Dios tiene un amor especial para sus escogidos, eso sí. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, que tiene el amor de Dios va junto con su justicia. ¿Por qué no puede amar a toda la gente? Porque Dios es justo, ¿sí? ¿Y en qué sentido justo? De ninguna manera. Nadie tiene el derecho de pisotear su santa ley. Nadie, ni tú ni yo. Entonces, es un amor misericordioso, pero justo. ¿Por qué justo? ¿Sí? Dicen aún 1:3 que no tendrá por inocente al culpable. Él no puede amar a aquel que pisotea su ley. Si Dios es amor, también Dios es justo, ¿sí? Entonces, esa es la parte que tiene este atributo junto con su justicia. Dios es amor, pero Dios es justo también. Entonces, número 2, segundo, adentrémonos a la definición de qué es un atributo. A lo mejor no sabes qué es un atributo, a lo mejor sí, pero te lo voy a recordar.
Y bueno, de acuerdo a la lengua española, un atributo es cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios. ¿Sí? El amor de Dios lo encontramos dentro de lo que se conoce como atributos comunicables. Miren, ya lo había dicho al principio. Dios tiene esa característica, que tiene, por decirlo así, se manifiesta en dos partes. Tiene sus atributos comunicables y los incomunicables. Los comunicables son los que podemos tú y yo entenderlo de esa manera, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza. Si Dios es amor, bueno, pues también nosotros tenemos amor que podemos dar entre nosotros, ¿sí? Su paz. Nosotros podemos sentir la paz de Dios, como Dios tiene ese atributo comunicable hacia ti, como algunos otros, su misericordia también. ¿Y cuál sería un atributo incomunicable? Los que no tenemos injerencia, hermanos, ¿sí? Los que no tenemos su injerencia. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ese atributo tuyo no lo podemos ni entender, ¿verdad? Es más, ni el atributo del amor a profundidad. Pero esas son las dos partes, que no voy a profundizar en esto, que tiene esas dos partes de los atributos, ¿verdad? Los comunicables y los incomunicables. Pero sigamos viendo el atributo del amor. La definición entonces es que el amor de Dios es la benevolencia particular que Él posee, ya que Dios es amor. El amor de Dios es una característica distinguida de su persona. Y bueno, hermanos, esto es el amor de Dios en sí mismo. Recuerdo una vez más, no te necesita en ese sentido. Él tiene amor en sí mismo, no se siente solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es autosuficiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura en 1 de Juan 4:7? Bueno, ya lo leímos, pero enfaticemos que el 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, Él es bueno en gran manera. Habla del deleite que tiene de sí mismo. ¿Por qué del deleite que tiene en sí mismo? ¿Sí? En Génesis 1:31 dice la Escritura: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, Dios disfrutó de lo que hizo, amó lo que hizo, ¿sí? Y este atributo es parecido también, hermanos, a un atributo que es la aceidad de Dios. ¿Han escuchado de la aceidad de Dios? Que es un atributo que Él es autosuficiente, ¿sí? Y hay una palabra en latín que Él es beato, del latín, perdón, beatus, ¿sí? Nuestro Dios es autosuficiente, es decir, Él es feliz en sí mismo. No necesita de nadie ni de nada para coexistir. Entonces, este atributo también es de Él, que también es muy parecido al amor de Dios, ¿verdad? Entonces, Él es, dije yo, la palabra en latín, beatus, que Él es beato, Él es feliz en sí mismo. Este es el amor de Dios en sí mismo. Y esto nos hace ver la tercera parte, pregunta: ¿cuál es nuestra percepción que tenemos del amor de Dios? En el verso 8, dice una vez más: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en la Biblia lo comenta así, y digo, bueno, ¿por qué no se ha conocido a Dios aquel que no ama? ¿Cuál es nuestra percepción de Dios? Amados hermanos, fíjense bien, los que están casados, ¿sí? O aquellos que aman a sus padres o a sus madres, ¿sí? Entonces, yo les hago una pregunta: ¿cómo entiendes tú el amor para ti mismo? ¿Alguna vez te has confundido al tratar de entender el amor de Dios? Normalmente, hermanos,
esperamos en el fondo que su amor sea como el tuyo. Tenemos esa percepción, porque nosotros conocemos un amor en el cual crecimos en la casa, o en el cual le hemos dado ese afecto a nuestra esposa y nuestra esposa hacia nosotros. Y concebimos un amor hacia nosotros mismos y creemos que ese amor debe ser semejante a lo que Dios es. Que Dios me va a entender porque yo entiendo el amor para mí, pero no entendemos el amor de Dios. ¿Sí? A ver, los casados. ¿Cómo fue que te enamoraste de tu esposa? Carlitos, ¿cómo fue que te enamoraste de tu esposa? Por su presencia y su forma de ser. ¿Eh? Miren, todos tenemos una historia muy parecida. Nosotros nos enamoramos de nuestra esposa por características que vimos en ella, ¿verdad? Nos gustó sus ojos, su carácter, el trato que tenía hacia nosotros o nosotros hacia ella. Esa es nuestra percepción de Dios entre nosotros. ¿Cierto o no? ¿Sí? Carlos Junior, ¿qué fue lo que te impactó de tu esposa? Pues la forma como ella era o es, y su belleza, le digo de broma y sin dinero. Así es. Cada quien tiene cada quien tiene algo dicho para su esposo y su esposa, ¿verdad? Nosotros le llamamos de diferente forma. Hoy mi esposa no pudo acompañarme, amaneció un poco mal, ¿sí? Pero bueno, tengo mi forma de decirle a mi esposa cómo la amo, ¿no? Y cuando ella oye esa palabra sabe que inmediatamente pues que soy yo y que le estoy llamando. Pero sí ustedes, cada uno de ustedes, ¿no? Tú con tu esposa hacia ti. Y esa es nuestra percepción. Es un rasgo visible que viste en ella, que te deslumbró su rostro, su carácter, lo detallista, algo que viste y que te cautivó. Pero hermano, permíteme decirte esto. El amor de Dios, escucha bien lo que te voy a decir, es totalmente diferente. O fue totalmente diferente antes de que le conocieras. Mira, hermano, escúchame bien. Es fuerte lo que te voy a decir. La percepción de Dios hacia ti y hacia mí es que Él no vio nada de lo que estábamos comentando. Es todo lo contrario. Quiero pensar que mi sobrenombre era vil y despreciado. Pero ¿sabes qué vio en ti, hermano? Nada. Absolutamente nada vio. No vio ni un rasgo de belleza. Dios no vio en ti ningún rasgo de atractivo. ¿Sabes qué vio en mí? Un vil gusano. ¿Algo más fuerte? ¿Sabes qué vio en ti y en mí? Enemigo de Dios. Ese es lo que vio en ti y en mí. En una ocasión, una mujer se le acercó al pastor Carlos Spurgeon y le preguntó, pensando ella en la justicia, le dijo: pastor, no dejo de pensar cómo Dios aborreció a Esaú. Eso es terrible, dijo. ¿Cómo Dios aborreció a Esaú? Y el pastor la vio a la hermana y le dijo: mi hermana, eso no es lo que me tiene intrigado, sino cómo amó a Jacob. ¿Cómo amó a Jacob? ¿Sabes, mi hermano? ¿Sabes quién era Jacob? Un mentiroso y un usurpador. Y eso éramos tú y yo antes de conocer a Dios
y antes de conocer del amor de Dios. El texto dice que si no has conocido a Dios es porque no le conoces. En el texto 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, démonos cuenta, hermanos, que el amor de Dios no era como creíamos. Eso éramos tú y yo, vil y despreciado, un vil gusano, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero aliéntese tu corazón, hermano. Si en verdad estás en Cristo, esto nos lleva a nuestra cuarta pregunta: ¿para quién es este amor entonces? ¿Sí? Martín Lutero, en un documento que son las dispensaciones de Heidelberg, escribió esto, y cito: nuestro Dios no se mueve hacia aquello que le resulta agradable para entonces amarlo, sino que Él decide amar lo que no le resulta atractivo para comenzar a trabajar en Él y hacerlo agradable. Pero sigue diciendo Lutero esto: los pecadores no son amados por ser hermosos, son hermosos por ser amados. Fin de la cita. Eso es lo que dice Lutero. Mi hermano, no teníamos nada, tú y yo, que ofrecer. Hay una canción que, mal entendida, vengo a ofrecerte. ¿Qué le ofrecemos? ¿O qué le ofrecías? ¿Sí? No teníamos nada de atractivo. ¿Y sabes por qué nos ama Dios? Porque Él fue propicio a nosotros. Él es nuestra propiciación. La propiciación significa que la ira de Dios, Él aplacó la ira de Dios sobre sus hombros. Él mostró su amor hacia nosotros a través del sacrificio único de Jesucristo. Mi hermano, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado. Verso 10. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el amor de Dios. Ahora puedes, si estás en Cristo, saber que te ama. Pero créelo, hermano, cuando no estabas en Cristo, repito una vez más, ni un rasgo de belleza tenías delante de Él. Mucha gente camina aún todavía creyendo que Dios le ama. Dice la gente, es que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Mentira, eso es total mentira. Dios aborrece tanto al pecado como al pecador. ¿Sí? En esto consiste el amor de Dios. Entonces, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado hermano, si realmente estás en Cristo, si te has arrepentido, si has visto esa cruz, entonces tienes el amor de Dios. Claro que sí. Y nos lleva a esto, a nuestra última pregunta: ¿cómo vivir con ese amor de Dios? Cuando tú te has arrepentido, cuando has reconocido tu pecado, cuando has venido a Cristo. ¿Sí? Amados, dice el verso 11, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos
los unos a los otros. Y Corintios 13 nos da cómo llevar a cabo ese amor, ¿sí? Pero amado hermano, si tú odias a tu hermano, dice la Escritura ahí mismo, más atrás, pues que no conoces a Dios. Si tú no amas inclusive a tu iglesia, dice entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Sí? No podemos decir que nos amamos entre nosotros, que amamos a Dios y entre nosotros odio a mi hermano. Es imposible. Eso es imposible. El amor de Dios nos constriñe, nos hace amar a Dios. Cuando el Señor te alcanza, tu corazón cambia, hermano. Te ha quitado ese corazón de piedra para darte uno verdadero para poder amar. Yo voy a dar parte de mi testimonio aquí, hermanos. Durante años yo creía ser creyente y aborrecía a una persona 20 años. Cuando yo hacía mucho activismo en la iglesia en aquellos tiempos, y después de 25 años casi, algunos saben esa historia, yo tuve que hablarle por teléfono a esa persona, le dije, te quiero ver, me urge ver, cuando Dios realmente me alcanzó. Y le dije, mira, el pasado quedó atrás hace 20 años, pero yo te he odiado toda mi vida. Y él sabía. Para él no había problema, porque él no me odiaba. Dije, pero yo sí te he odiado toda mi vida. Pero ahora que Dios me ha alcanzado, ahora que entiendo el verdadero amor, yo vi esa cruz, hermano. Y cuando vi esa cruz donde Dios perdonó mis pecados y me dio ese amor, yo le hablé a esa persona, no porque quería hablarle. Cuando estaba con él, le dije, mira, humanamente, yo no sé por qué estoy aquí contigo. Estábamos en el jardín. ¿Vieron? Él me observaba. Yo no sé por qué estoy aquí contigo, pero te he odiado 20 años. Pero hace poco que el Señor cambió mi vida. Hace poco que el Señor transformó mi vida por el poder de la cruz, por el poder del Evangelio. Y hoy te digo, perdóname. No hice un teatro en sí, no lloré, le dije, no, perdóname. Porque yo no había entendido este amor. Yo no había entendido el amor de Dios, que es que ve a su Hijo Jesucristo clavado en esa cruz, y que cuando tú te has arrepentido y has venido a Cristo, ya no te ve a ti, hermano, ve a Cristo en tu vida. Y por el amor de Dios que le tiene a su Hijo, tiene ese amor hacia nosotros. Ya casi por último, dice Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mis amados hermanos, este mensaje realmente es para la iglesia, para aquellos que hemos alcanzado misericordia. Pero a ti te digo, amigo, o a ti que has venido a esta iglesia durante meses, no es para ti. Si tú no te has arrepentido verdaderamente y no has venido a Cristo, el amor de Dios no es para ti. Te va a seguir viendo, como yo te lo dije antes, como nada. Entonces, si tú creías tener un carácter, si tú creías que con tus obras, o si tú creías tener algo hermoso que ofrecerle a Dios, amigo, y a ti te digo, amigo, ¿sí? No conoces a Dios y necesitas venir y arrepentirte delante de Él. Necesitas.
Es urgente. No vengas a la iglesia porque pues, es domingo y tengo que ir. No, hermano. Examina tu corazón si realmente estás en Cristo. Examina tu vida, que no te pase lo que a mí. Creí estar en Cristo 20 años. Fabián y yo crecimos juntos, también en el ministerio. Un amigo que se nos fue, Pompo. Aquí está Ponchito. Pero creemos su testimonio de ellos. Yo no quiero involucrar cómo Dios les salvó, pero a mí no. Ofendí a Dios durante 20 años y me autoengañé durante 20 años. Fui una vergüenza durante 20 años, creyendo que amaba a Dios. Pero no fue así, hermano. Amigo, una vez más, si tú no estás en Cristo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque la ira de Dios, dice la Escritura, está sobre ti cada día. Cada día. ¿Sí? No te autoengañes. No vengas porque tienes que venir. No. Ven porque amas a los hermanos. Ven porque el Señor te ha rescatado. La oferta de la salvación, y bueno, no me gusta mucho esa palabra, es hoy, hermano. Es hoy. Es el día de hoy, no es mañana, no lo pienses. Yo tengo un hermano enfermo de diálisis, lo están dializando y todo eso. Y cuando le compartí, él me dice, todo lo que me dices está muy bien, pero tengo muchos planes que hacer cuando me alivie. Y entonces voy a ir a una iglesia. ¿Quién dice voy a vivir mañana? ¿Quién es Dios para sí mismo? Tú como lo que cantamos ahorita, ¿no? ¿Cómo le vas a ordenar al Señor? Hoy no voy a morir, Dios, porque tengo cosas importantes que hacer y mañana entonces voy a asistir a la iglesia. Soy joven y pues quiero vivir en el mundo y entonces me arrepentiré cuando ya sea viejito o cuando realmente tenga más problemas. Así no es. Entonces, hermanos, si estás en Cristo, bendito Dios. Dios te ha amado como no tienes una idea y disfruta de su amor. Pero si no estás en Cristo, amigo, tú no puedes disfrutar de ese amor. No te vayas en la corriente como los que, él va en Cristo y ahí como que me le meto. No, no se puede. Tienes que pensar bien y tienes que ver tu corazón tan dañado. La Escritura es lo que dice, que tienes un corazón horrible, tienes un corazón que realmente es horrible. Tus pensamientos, dice el Señor también, que son horribles delante de Él, si no te arrepientes. Este es el amor de Dios, hermanos. Ese es el amor de Dios. Que Él es amor en sí mismo, no necesita de nadie. Y que nuestros rasgos que teníamos, que creíamos que eran suficientes para sorprenderlo, pues no eran así. Pero por la misericordia de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, nos ha amado con amor eterno. ¿Sí? Por los escogidos, dice la palabra. Es una palabra difícil, es una palabra bien difícil de entender y mal entendida también. ¿Sí? Pero si Dios te ha escogido, tú lo sabes nada más. Y tus evidencias de ser un creyente lo reflejan en la iglesia, lo reflejan en tu vida. Eso es el amor de Dios, hermanos. Que Dios, aún siendo pecadores,
Dice la Escritura que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Señor Padre, porque Tú nos has amado con amor eterno, Señor. No había ningún rasgo, Señor, bello en nuestras vidas, sino todo lo contrario. Pero hoy, Señor, has mostrado primeramente, Señor, que este atributo tuyo, Señor, particular del amor, no necesitas de nadie ni de nada, Señor. Y que hoy, Padre, podemos venir a ti, Padre, en agradecimiento porque nos has lavado con sangre, Señor, nos has lavado, nos has permitido, Señor, abrazarte, Señor, porque nos has perdonado, Señor, y ahora nos amas con un amor eterno, Señor, y podemos ver, Padre, el maravilloso amor plasmado en esa cruz, Padre, y podemos abrazarte, y ya no nos ves, Padre, como nos veías, ahora nos ves, Padre, como esos hijos, Padre, que pueden sentarse a tu mesa, que podemos venir y abrazarte, Señor, amarte, Señor, y tú nos abrazas, Padre, también. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor, tu palabra, Señor, y por esta iglesia, Señor, que los que te aman, Padre, continuarán, Señor, hasta el fin, Padre. Y los que aún no te aman, Padre, a los que aún no te conocen, Señor, puedes rescatarlos esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, sé tú glorificado.